Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. Hoy vamos a tratar un tema complicado, pero que considero que va a ser interesante. Vamos a hablar un poco del auge de la extrema derecha. Aquí podemos empezar por hablar de que no hemos aprendido nada desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial básicamente se originó por regímenes fascistas que acabaron con eso, una gran guerra mundial. Fueron derrotados, salvo un caso, que ya lo veremos más tarde, y desde el final de la guerra mundial hasta hoy se ve que no aprendimos nada, puesto que ha vuelto la extrema derecha, ha vuelto a la actividad pública, a la vida política y demás. En países como Alemania es vigente, en Francia con Marie Le Pen, en Austria y algunos países más. O sea, una gran guerra con un montón de muertos, sufrimiento y demás no nos ha servido para nada. Hoy en día estamos volviendo a los mismos errores que ya pasaron que ocurrieron en el pasado. Aquí es donde se ve que el ser humano es el único animal que tropieza no una, sino ni dos, ni tres, sino 40 veces en la misma piedra. Me va con nuestra naturaleza. Pero bueno, lo que os decía, al final de la Segunda Guerra Mundial los regímenes fascistas fueron derrotados todos salvo uno, que es el caso de España. En España el régimen fascista del general Franco perduró durante 40 años en una dictadura que ya sabéis lo que opino, que fue salvaje, mataron un montón de gente, represión por todos lados y demás. Y eso quizás es la diferencia que ha habido de España con el resto de los países. En Alemania sería impensable a día de hoy que hubiese una fundación Adolf Hitler, o incluso en Italia una fundación Benito Mussolini. Aparte de que, tampoco sería imaginable un lugar de culto y de peregrinaje para Hitler o para Mussolini, cosa que aquí en España sí pasa. Tenemos una fundación Francisco Franco, que lo único que se dedica es a honrar el legado del dictador, o sea, algo totalmente demócrata y del siglo XXI, pero todavía no había nadie que se haya atrevido a declararla ilegal, aunque parece que ahora Europa se ha metido por el medio y que es posible que acaben declarándola ilegal. Y después tenemos un mausoleo como es el Valle de los Caídos, en el que tenemos a Franco allí descansando a mayor gloria suya. Hoy en día, con el tema de que lo quieren sacar de allí, ya veremos en cómo acaba la cosa, porque ya si lo llevaran a la Catedral de la Almudena, el cachondeo ya sería padre. O sea, de estar a las afueras de Madrid, el centro de peregrinaje lo pondríamos en el puto centro de Madrid. O sea, sería un cachondeo. Pero ese no es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar lo que es el auge de la extrema derecha. Como os decía, en España no ha habido... No perdió el fascismo, sino que fue el vencedor de la guerra. Y eso ha cambiado mucho la situación. Aquí en la transición se hizo como se hizo y no se condenó el fascismo, no se condenó a los fascistas, se les ha dejado acampar a sus anchas y se nos ha vendido que eran cuatro pelagatos, una minoría y tal, cosa que no es cierta. Se puede decir que estaban algo ocultos, que no salían a la luz, pero últimamente es notorio el auge que ha llevado, desde que aparezcan partidos como Vox, que es extrema derecha pura y dura, y es posible que en las próximas elecciones que haya al gobierno de la nación consiga algún diputado, cosa que sería una aberración total y absoluta, hasta grupos como España 2000 o así, que en Valencia es notorio los actos que llevan a cabo. Esto, como decía, es consecuencia de una transición mal hecha, en la que no se condenó el fascismo, ni se investigó, ni se juzgó a sus responsables. Aparte de que se le ha permitido seguir campando a sus anchas y no pasa nada. O sea, no hay nada. Un ataque fascista de gente de extrema derecha pocas veces tiene consecuencias, y si las tiene son mínimas. Tenemos el caso de la librería esta, la que había catalanes hace unos años entre la extrema derecha. ¿Y qué ha pasado? Lo justo, poca cosa. Por cosas menores ha ido gente a la cárcel y más tiempo. Pero aún al otro día salía un fiscal pidiendo para un hombre que entró a robar un bocadillo con una lata, le pedía 3 años y medio de cárcel. Pero los ataques de la ultraderecha están permitidos en este país. Esto todo viene de que no se quiso investigar, no se hizo una transición en condiciones, y aún encima es que el poder que había durante el régimen sigue siendo el poder que hay hoy en día. Igual no son las mismas personas, pero sí son sus hijos o sus nietos, con lo cual sigue mandando esa gentuza.
algo que es realmente grave. Grandes constructoras de este país como Yarmir y con alguno más, pues esa gente ya se hizo rica con Franco y sigue hoy en día igual. Pero claro, no pasa nada. O sea, el poder económico se ha hecho como se hizo, sigue siendo el mismo y no ha variado nada. Los grandes banqueros españoles vienen todos del franquismo. O sea que, bueno, como se dice, siguen siendo los mismos, siguen meando sobre nosotros y nos dicen que es su lluvia y nos lo creemos. Pero bueno, eso no sé, en algún momento habrá que empezar a pensarse que hay que cambiar cosas, empezando por leyes, que aquí había que olvidarse de lo que es la transición, lo que supuso no investigar nada, hay que derogar todo eso, investigar todos los crímenes franquistas. Torturadores como el Vini y el Niño debían de ser llevados ante la justicia. Lo que han cometido son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no tienen un periodo temporal, o sea, son de por vida, pero claro, aquí no se han investigado. Incluso se ha retorcido la justicia para que no se pueda investigar. Ya os digo, es todo totalmente democrático, pero bueno, es una de las cosas que acarrea en este país. La transición fue mal hecha. Nos impusieron al Borbón, que lo puso Franco, o sea, es así, y este nos ha impuesto a su hijo y estamos tan contentos y tan felices, y nos impondrán a la hija, pero bueno, sigamos. Vamos a beber un poquito de café. Pero bueno, el tema principal del vídeo es el auge de la extrema derecha. ¿Por qué está aumentando la extrema derecha? Primeramente porque, a ver, en una situación de crisis todos tenemos la tendencia a pensar que los problemas todos quienes nos los ocasionan son los inmigrantes. A ver, si tú pierdes tu trabajo o cierras tu empresa y demás, lo fácil es decir, esto es por culpa de los inmigrantes que vienen de fuera, que nos roban el trabajo, nos roban los subsidios y demás. Esa es la forma fácil de decirlo. Montar una excusa sencilla, barata, totalmente injustificada, pero que es así, y aún encima es que cala en la sociedad. Cuando tendríamos que pensarnos que a lo mejor los problemas de nuestro país no es por culpa de los inmigrantes, es por culpa de los nacionales de este país que dirigían la banca, que dirigían las empresas de construcción y que se dedicaron a especular como animales y reventaron esto como lo reventaron. Las grandes fortunas que hay en España y que tienen el dinero en el extranjero para no tributar. Pero bueno, son muy patriotas, pero al final no tributan. Entonces todo esto es un caldo de cultivo para la extrema derecha. Aún encima, con el tema del proceso, la vena nacional española, bueno, es que esa ha crecido que da gusto. España, una grande y libre, ya lo dije en alguna ocasión, eso es una reminiscencia franquista, pero que sigue vigente en nuestra sociedad. Hay gente para la cual España tiene que ser como tiene que ser y no se puede cambiar. A lo mejor España sería mucho mejor si fuera una república, un estado federal con diferentes estados asociados y demás, pero ya no serían, no sería España para estas mentes privilegiadas. Aparte que bueno, otra cuestión es eso, que la política se ha enrarecido lo suyo y el voto de extrema derecha, que podría ser poco, algunos políticos han decidido que es interesante. Entonces se han radicalizado. Tenemos casos fundamentales, son el del Partido Popular y Ciudadanos, que están en una carrera total y absoluta hacia la extrema derecha, a ver quién es más de extrema derecha, quién es más nacionalista básicamente, quién es más español, quién tiene la bandera más grande y quién va a defender más la unidad de España. Después, todo lo demás importante, como quién va a proteger a los trabajadores, quién va a ayudar a la gente y más, eso no importa. Lo único que importa es la unidad de España, que España no se rompa, que no haya golpes de Estado, inventados lógicamente, porque un golpe de Estado tiene que ser un movimiento armado y violento, llevado a cabo por militares, pero bueno, eso ya es otra cosa, ya lo abordaremos el día que hagamos el vídeo sobre Cataluña. Pero bueno, ya os digo, esto es todo una cosa bastante preocupante y solo tendría, a ver, hay dos soluciones para evitar estos problemas y son fundamentales los dos y aparte interconectados, que son educación y conocer la historia. La historia en este país no se conoce porque se han encargado de conocer solo una parte de la historia, que es la que se nos ha enseñado a todos y la que se sigue enseñando a día de hoy. A día de hoy, los ataques fascistas que hubo durante la guerra civil con bombardeos alemanes e italianos siguen siendo
cosas que están ahí, que no ocurrieron y que nos quieren hacer creer que son falsas. Incluso en algunos de ellos se sigue diciendo que fue el ejército republicano el que los llevó a cabo, cuando son cosas que están demostradas totalmente falsas, que fue lo que fueron los nazis y los italianos los que llevaron a cabo estos ataques como pruebas para lo que después sería la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, seguimos como seguimos, ¿no? Después eso, hoy ha salido el vicesecretario del Partido Popular para hablar de España, nos pone un poema franquista. O sea, con este tipo de gentuza gobernándonos y en la política, ¿qué podemos esperar? O sea, no hay por dónde cogerlo. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya os digo, es un problema importante, grave, y al que para solucionarlo hace falta mucha educación y conocer la historia, porque con educación y conociendo la historia no volveremos a repetir los errores del pasado, eso tenerlo claro. Y bueno, ya sabéis, lo de siempre, salud y república para todos.